Vamos a hablar de estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Y la de estadística descriptiva, en la estadística descriptiva tenemos ciertas medidas. Y estas medidas pueden ser de tendencia central, y medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. Y las medidas de tendencia central, te dicen qué tanto se aproximan los datos hacia el centro de la distribución. Entonces, si tienes tú una distribución, quieres ver qué tanto se aproximan los datos hacia el centro de la distribución. Y esas son las medidas de tendencia central. Las medidas de variabilidad te miden qué tanto se dispersan los datos. Entonces, las medidas de variabilidad miden la dispersión de los datos. ¿Qué tanto están dispersos los datos del centro? ¿Verdad? ¿Qué tan lejos están del centro los datos? ¿Qué tanta dispersión hay en un grupo de datos? Dentro de las medidas de tendencia central, aquí tenemos la tendencia central. Dentro de estas medidas tenemos la media, que sería la X con el gorrito. Tenemos la moda y tenemos la mediana. Tenemos que la media es el promedio de los datos. La moda es el dato que se repite con más frecuencia. Y la mediana es el dato que se encuentra exactamente en el centro de la distribución de datos. Dos cosas son muy diferentes. La media y la mediana son muy diferentes. La media es un promedio y se afecta muy frecuentemente por datos extremos. Y la mediana no. La mediana es el dato que está justo en el centro de la distribución. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un grupo de datos. 200, 200 y 200 y 840 y más 200 otra vez, 200 y 200 y 300. Y luego tenemos otra vez 200 y tenemos 300, 350, 700, 350 y 950. Vamos a decir que este grupo de datos representa los salarios en una compañía, ¿verdad? Son los salarios de un grupo de personas. Y podemos encontrar la media, pues la media es igual a la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. Esa sería tu fórmula para encontrar la media. Entonces tenemos que la media de los datos sería igual a sumar todos estos números. Si lo sumas todos estos datos, te va a dar 4990. ¿Y cuántos datos tenemos? N es el número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 datos. Y la suma de todos estos datos es 4990. Entonces, 4990 entre 13 nos va a dar 383.85. Y esa sería la media o el promedio de los salarios. Entonces, este sería el promedio de los salarios.
En esa compañía, el promedio de salarios es de 383.85 pesos. Pero algunas personas ganan 200, otros ganan 840, nada más uno, 700, 350, 950. Pero el promedio es 383.85. Y ahora podemos calcular la mediana. Calculemos ahora la mediana. Y para calcular la mediana, vamos a ordenar a los datos de menor a mayor. Entonces, los vamos a ordenar aquí. Tenemos que, en primer lugar, tenemos el 200. 200 otra vez. Y tenemos 200 otra vez. Y si te fijas, estoy ordenando a todos los datos, aunque se repita el 200 varias veces. Cada vez que se repita, lo tengo que escribir. Entonces tengo el 200 otra vez. Y tengo el 200 otra vez y el 200 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200. Y luego tengo el que sigue, que sería el 300. Y luego tengo otra vez el 300, se repite dos veces. Acá está el 300. Y luego tengo el 350, lo voy a escribir acá, 350. Y el 350 otra vez. Y luego tengo el 700. Y luego tengo el 840. Y luego tengo el 950. Si te fijas, estoy ordenando los datos del menor al mayor. Entonces, el dato menor es 200, el dato mayor es 950. Entonces, ordenando los datos de menor a mayor, ahora uso una formulita que me dice que, la formulita me dice que la mediana va a ser n más 1 entre 2. Entonces, n es el número de datos. En este caso tengo 13 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos más 1 entre 2 sería 14 entre 2, que sería igual a 7. Entonces, busco el dato que está en el lugar número 7. Dato en lugar 7. En lugar número 7. Vamos a ver, este está en primer lugar, este está en segundo lugar, este está en tercer lugar, este está en cuarto lugar, este está en quinto lugar, este está en el sexto lugar, este está en el séptimo lugar, este está en el lugar octavo, este está en el noveno lugar, en el décimo lugar, en el onceavo lugar, en el doceavo lugar y en el treceavo lugar. Y vemos que el número que está en el lugar 7 es precisamente el 300. Este número es el que está en el lugar número 7, que sería este lugar, porque esta n minúscula que está aquí representa total de datos y lo sumas más 1 y el que está en el lugar número 7. Entonces mi mediana es igual a 300. ¿Por qué 300? Porque él es el que está en el lugar número 7. Y la moda, vamos a encontrar ahora la moda. La moda sería pues el que se repite más, en este caso sería el 200, que sería el que se repite. Entonces ya tienes tu media, que fue 383.85. Tienes tu mediana, que fue 300. Y tienes tu moda, que fue 200. Y aquí tienes la resolución de este problemita en donde estás aplicando la estadística descriptiva para ver cómo se comporta este grupo de datos. Tienes ahí tu media, tu mediana,
y tu moda. Y también existe el caso, porque en este caso el número de datos es impar. Rápidamente vamos a ver el caso en que el número de datos es par. O sea, cuando encontremos la mediana, podemos tener dos casos. Podemos tener el caso cuando los datos son impar, como en este, o cuando es un grupo par de datos. Veamos un ejemplo rápidamente aquí. Le quito y vamos a decir que tenemos, vamos a decir este ejemplo es para datos par. Y tenemos otra vez una distribución, tenemos 200, 200, 200, 200 y 1, 2, 3, 4, vamos a decir que son 5 200, 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos 300 y luego tenemos 350 y luego tenemos 840 y luego tenemos 950. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 2, 4, 6. Me falta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 200. Me faltó un 300. Bueno, ahorita lo escribo. Entonces voy a recorrer estos. Este sería un 300. Me faltó un 300. Aquí está el 300. Y luego voy a recorrer estos más para acá. Tenemos el 350. Y tenemos el 840. Y luego tenemos el 950. Ok. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, el dato número 4, el dato número 5, el dato número 6, el dato número 7, el 8, el 9, el 10. Y nos damos cuenta que son pares. Entonces aplicas la fórmula n más 1 dividido entre 2 y te da 10 más 1 dividido entre 2, que sería 11 dividido entre 2, que sería 5.5, el que está entre el 5.5. Y el que está en el 5.5 sería el dato que se encuentra justamente aquí, justo aquí, entre el 5 y el 6, porque si sumas el 5 más el 6 y lo divides entre 2, esto te da el 5.5. Entonces, este dato que está aquí es lo que se conoce como la mediana. Y vamos a encontrar la mediana. La mediana en este caso va a ser 200, o sea, tomas los dos datos, este dato, el 200 y el 300, porque esos son los dos datos que están en el centro de la distribución. Del 200 hacia la izquierda tienes 1, 2, 3, 4 datos. Y del 300 hacia la derecha tienes 1, 2, 3, 4 datos. Quiere decir que el 200 y el 300 están en el centro. Y todavía en el centro de ellos tenemos que el 200 más el 300, o sea, tienes que sumar esos dos datos, dividirlos entre 2. Eso te va a dar 500 dividido entre 2 y eso te va a dar 250. Y esa es tu mediana. Tu mediana en este caso va a ser el dato que está aquí, que va a ser 250. Aunque el número 250 no está representado en este grupo de datos, esa es la mediana. Ese sería el dato que está justo a la mitad de la distribución. Y ahí tienes un ejemplo en donde estás aplicando las medidas de tendencia central. Y posteriormente haremos más ejercicios. Gracias.